y bienvenidas al 32º diálogo ético que tenemos. Y primero que todo, pues quisiera agradecerles por estar aquí. Y ante todo, pues voy a presentar un poco el formato de lo que va a ser el diálogo. Tenemos aquí unos muy importantes invitados. Dentro de unos segundos voy a presentar. El tema de nuestro diálogo ético es responder a la pregunta: ¿es necesario ser psicólogo para ejercer la psicoterapia? Como ustedes saben, la psicología es una disciplina muy diversa, con numerosas áreas de ejercicio profesional, y una de ellas es nuestra labor psicoterapéutica, la que además requiere una especialización para ser practicada. En algunas instituciones de nuestro país y del mundo, la formación en psicoterapia está restringida a profesionales de la psicología o de la medicina. Y en otros lugares, esta formación se encuentra abierta a otros tipos de profesiones, a otros campos. Partiendo de los principios éticos que orientan nuestra profesión, hoy reflexionaremos conjuntamente la racionalidad, las posibilidades, los riesgos de las diferentes formas que hay de responder a la pregunta que nos convoca el día de hoy. Y esta vez, como les decía, contamos con 3 reconocidas psicoterapeutas de 3 escuelas distintas, de distinto pensamiento psicológico, y también contamos con el privilegio de tener con nosotras al decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, que también es psicoterapeuta, efectivamente. Bien, voy a empezar por presentar a nuestra invitada Nancy Valdés Huarcaya. Realizó sus estudios de psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura. Hizo la especialización en psicoterapia en el Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva basada en la evidencia, y sus estudios de maestría en farmacodependencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, Nancy. Luego tenemos a continuación nuestra colega María Lourdes Ruda Santolaria, psicóloga y psicoterapeuta con orientación psicoanalítica y con especialidad en psico-oncología. Es docente asociada del Departamento de Psicología de la PUC, profesora de pregrado en psicología y posgrado en la maestría de intervención clínica psicoanalítica y anteriormente en la maestría de psicología clínica de la salud. Es profesora del Instituto Intercambio y miembro de diversas asociaciones y grupos de trabajo relacionados con la psico-oncología. A continuación también tenemos a nuestra invitada María Nelly Chong García, psicóloga clínica por la PUC, magíster en familia por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, psicoterapeuta familiar y de parejas, directora y fundadora del Instituto Familiar Sistémico de Lima, IFASI, y que también recientemente recibió el premio en la especialidad de Psicología en Familia y Pareja por el Colegio de Psicólogos del Perú. Y finalmente tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, secretario general del Consejo Nacional de Decanos del Perú del 22 al 23, miembro consejero en el SUNEDO, psicólogo, docente universitario, investigador y psicoterapeuta, doctor en educación, con doctorado en psicología y magíster en docencia universitaria y también una maestría en farmacodependencia y violencia. Les doy la bienvenida y a continuación empezaremos nuestro diálogo ético. Como seguimos en el formato, lo primero que hago ahora es darle la palabra a nuestros invitados para responder a la pregunta del diálogo: si es necesario ser psicólogo para ser psicoterapeuta. Y escucharemos las diferentes perspectivas desde sus experiencias y su formación
información y luego también habrá espacio para que haya preguntas desde la audiencia. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes quisiera empezar? ¿Sí? Buenos días con todos. Es un gusto poder primero compartir aquí la mesa imaginaria con los que están aquí, con Nelly, con Lourdes, con Dr. Vallejo, con Mónica, después de tiempo que nos estamos viendo, con Ana, y verlos también a todos ustedes, a los alumnos y a varias personas aquí, profesores que trabajamos juntos, y ver el interés que están todos los presentes, ¿no? Respecto a la primera pregunta, efectivamente yo creo que sí, o sea, hay dos puntos que considero importantes porque el psicólogo tiene que estar preparado para hacer psicoterapia. Uno es la formación de pregrado, que es donde todos ustedes y a lo largo de cuando les hemos enseñado los cursos, les decimos que es importante el conocimiento de la psicología normal, de lo que es la normalidad, de lo que es el desarrollo, las etapas del desarrollo humano, desde dónde partimos, qué cosa es lo que uno considera que es lo esperado para cada etapa del desarrollo, dependiendo. En clínica va a ver a qué edad van a desarrollarse, si es en niños, si es en adolescentes, adultos, o con qué grupo de población. Y la otra parte es el conocimiento de psicopatología, que es fundamental no solo para poder ir viendo el tratamiento, sino yo creo que es para ver lo que es la derivación, para poder ir dándonos cuenta hasta dónde nosotros como psicólogos podemos trabajar. Es un paciente que vamos a trabajarlo de manera individual. ¿Es un paciente que necesitamos que sea derivado? ¿O es un paciente que primero necesitamos que sea estabilizado de manera médica con un psiquiatra, con un neurólogo, dependiendo de qué tipo de problema, para luego nosotros empezar a trabajar? Ok, para ser psicoterapeuta creo que es bastante complejo, ¿no? O sea, que la pregunta que nos respondríamos es ¿qué es hacer psicoterapia? ¿No? A partir de ahí. Desde el Colegio de Psicólogos estamos sumamente preocupados. Esta gestión está preocupada porque hay un gran crecimiento de la psicología. Todavía no cubrimos las brechas de profesionales que puedan responder a toda la problemática de la salud mental, problemas psicológicos, como podamos llamarla. Pero la preocupación actual es cómo estamos creciendo. Desde el COVID del 20 al 23, la psicología se ha disparado. Hemos crecido 60%. Pero la pregunta es cómo se están formando, ¿no? Por eso preguntaba el número de cuántos estudiantes de psicología hay en la Católica, la PUC. ¿Sí? Entonces hay un número que responde probablemente al número de profesionales que también tienen una adecuada formación. Pero hay universidades que no, pues triplican y cuadruplican ese número, ¿no? Estamos hablando de 5.000, 10.000, 20.000 estudiantes de psicología en varias modalidades. Estamos hablando de la modalidad presencial, semipresencial y virtual. La otra pregunta que nos hacemos desde el Colegio de Psicólogos es: en algunas universidades enseñan 5 años, en otros 5 años y medio y otras 6. ¿No? Entonces, ahí la respuesta, ¿no? ¿Qué perfil de psicólogo estamos respondiendo? ¿Habrá diferentes perfiles o el psicólogo tiene un solo perfil? Hablando de psicólogo. Entonces ahí tenemos que respondernos si hay un psicólogo general, ¿no?
Y la otra respuesta a la otra pregunta es, ¿cuándo se inicia la especialidad? ¿Es en pregrado o es un posgrado? Lamentablemente, esa respuesta, ese caos, confunde al estudiante, porque algunos ya están formándose antes de lograr competencias básicas, generales, que se requieren para el psicólogo. Porque para ser psicoterapeuta necesitamos competencias bastante especializadas, porque vamos a tratar con personas que ponen su vida en nuestras manos, confían en nosotros, ¿no? Y para ello necesitamos habilidades finas, muy especializadas para no hacerle daño, porque muchas veces hacemos daño tratando de hacer psicoterapia. Y tenemos varios modelos psicoterapéuticos, ¿no? Ya decía Nancy, hay que saber psicología normal, psicopatología, entrevista, diagnóstico, cómo diseñar un programa terapéutico. Y en una relación terapéutica hay 3 variables importantes: el terapeuta con sus propias características, el modelo terapéutico y el mismo paciente que viene con todas sus características, sus variables implicadas en la relación terapéutica. Entonces, para poder elegir un modelo terapéutico tenemos que conocer, ¿no? Hacia dónde, qué modelo vamos a explicar el problema que demanda el usuario, ¿no? Y tenemos tanta información, ¿no? Tanta construcción de cada modelo, que por eso a veces digo, declararnos eclécticos, ¿no? Yo a veces de broma en el aula digo, es una psicosis académica, ¿no? Porque ¿con qué modelo voy a explicar, no? Epistemológicamente tenemos diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, voy a cumplir un rol con un paciente, el otro, esa falacia que se dice, con tal paciente funciona este modelo, con tal paciente funciona este modelo, ¿no? Entonces tengo que estar cambiando de chip, ¿no? Y acordándome qué tipo de modelo estoy siguiendo con cada uno. Eso es imposible, eso es un caos para el profesional y si asume una terapia. Por tanto, lo recomendable es responder a esta pregunta: ¿quién es el psicólogo primero? Entonces, psicólogo significa tener una licenciatura. Ahí recién nos podemos declarar como psicólogo, ¿no? Porque el otro es bachiller, y el bachiller es un grado. Significa que hemos logrado competencias para docencia e investigación, ¿no? Pero para tener la licencia de trabajo es la licenciatura. Y ahí significa psicólogo. Hasta ahí todavía no llegamos al nivel terapéutico. De ahí necesitamos formarnos en terapia. Y la formación tiene que ser en instituciones que realmente formen. Lamentablemente ahora hay todo un negocio que estamos viendo las leyes, las normas para poder regularlas, porque están haciendo formación. Y ahí viene otro tema, la formación. Y otro tema de la especialidad. Lamentablemente la ley universitaria dice tantos créditos y hay formaciones que lo están haciendo a velocidad y virtual. En un año están haciendo formación en especialistas. Y lamentablemente, como psicólogos, tenemos que tener cierta responsabilidad. No sé si tal vez Nancy o Lourdes pudieran tal vez... ¿Sí? Ok, sí, podríamos continuar, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En principio soy exalumna de esta universidad y esta clase me trae muchos recuerdos. El primer curso, yo soy terapeuta familiar y de parejas desde el enfoque sistémico, y el primer curso en terapia sistémica se dictó acá, en esta clase, con el doctor José Aguayo, y esa pared que está ahora cerrada antes era una cámara de Gesser que usábamos las primeras veces para observar las familias con el profesor. Entonces,
Estoy llena de recuerdos en esta aula, es muy bonito estar acá y compartir con ustedes. Y en relación a este tema, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Cada vez es más, no sé qué palabra usar, más peligroso o más desafiante el tratar de que haya algún tipo de regulación acerca de las posibilidades de los desafíos que surgen para que sea siempre serio el servicio que ofrecemos como terapeutas. Como dijo el doctor Vallejos, tenemos en las manos la salud mental de las personas. Y desde mi punto de vista, yo soy hace muchos años también formadora de terapeutas familiares. La terapia familiar surgió como dando respuesta desde un ángulo común a los problemas de los niños en contextos donde participaban mucho más personas que solamente su terapeuta. Los primeros terapeutas familiares fueron psiquiatras, pero luego expandieron sus dominios a incluir a los trabajadores sociales y a los psicólogos encargados de llevar la terapia. La idea no era que los trabajadores sociales hicieran la terapia, sino que fueran parte de una red donde las complejidades de un problema pudiera tener respuestas. Entonces, desde ese punto de vista, grandes terapeutas familiares han sido no solamente psiquiatras, psicólogos, sino también trabajadores sociales. En este momento, hace 35 años que yo ejerzo como terapeuta familiar, no saquen la cuenta de cuántos años tengo porque van a necesitar varias calculadoras, ¿no? Pero la idea es que a lo largo de la evolución de lo que yo hago, que es la terapia familiar, en este momento el eje central es cómo trabajamos proporcionando salud mental desde distintos ángulos. La psicoterapia es uno de estos espacios y en ese espacio, sí, yo estoy de acuerdo, son los psicólogos los que deberían ejercer la psicoterapia. Son también los psiquiatras formados. El hecho de ser psiquiatra no significa que son capaces de hacer terapia. Son capaces de medicar, ese es su ámbito. Pero el aprendizaje de la psicoterapia es un aprendizaje en otro dominio, que como bien han dicho mis compañeros, requiere una responsabilidad y una formación previa, ¿no? Entonces, a partir de eso, escoger la escuela que a uno más le guste y ser responsable con lo que son los valores éticos de esa escuela que uno ha elegido. Para mí eso es lo fundamental, ¿no? Nosotros en la formación que hacemos somos estrictos en esa parte. Todo el tiempo estamos chequeando con el paciente si lo que hacemos está siendo correcto para él, si estamos siendo respetuosos, si lo que estamos haciendo ayuda, si de repente hay otros caminos que debemos explorar. Lo que a mí más me gusta de la terapia sistémica es la posibilidad de trabajar en redes, de poder convocar a otras personas para solucionar un problema complejo. Y yo creo, desde mi punto de vista, que es hacia allá, hacia donde avanza la salud mental. En el Perú en este momento se trabaja, por ejemplo, desde los centros comunitarios, ¿no? Entonces, significa convocar personas para problemas complejos. Y en ese sentido, todas las personas que participan en un equipo de salud mental deben tener, además de su formación, algún tipo de conexión con lo que significa el problema total. Específicamente, la terapia está designada para aquellos que tienen conocimientos clínicos, obviamente, ¿no? Pero las otras esferas tienen que compartir un lenguaje de salud, ¿no? Y yo pienso que ese es el siguiente paso que hay que hacer, integrar las fuerzas por el bienestar y la salud de un paciente. Gracias. Buenas tardes ya con todos. Igual que Liliana se alegra de estar acá. Bueno, yo también soy de acá de Cato, pero aparte estoy muy contenta de compartir nuevamente un diálogo ético porque yo he sido parte del comité, porque creo fuertemente en ello.
Le decía a Mónica incluso que por qué no habíamos hecho círculo igual que solíamos hacer antes, porque diálogo es diálogo, por eso quitamos la mesa. Y la idea es que no sea una clase, sino que ustedes también puedan participar. Con ese rollo de emoción por delante, intento responder a la pregunta que tiene. A ver, en el camino iremos, me imagino que intercambiando ideas. Yo quizás voy a partir de la ruta inversa a lo que de repente han hecho algunos de los participantes aquí. Quizás más que comenzar de lo que es la formación en psicología, voy a comenzar de lo que es el trabajo en psicoterapia y la formación en psicoterapia. En realidad, si bien uno puede querer tener una concepción más amplia de lo que es la psicoterapia, habitualmente, quiero decir, de poder incorporar más de una de las especialidades de la psicología o de las especialidades clásicas, porque antiguamente se hablaba de clínica social educacional y esto ya cayó en desuso, pero generalmente hemos sido los psicólogos clínicos los que nos hemos dedicado a la psicoterapia. Y generalmente sí está claro que quien acude a psicoterapia es alguien que está con una dificultad. Yo no me limitaría a decir que quien acude a psicoterapia es quien tiene una patología. De hecho ya cayó en desuso incluso, y todos los psicólogos, psiquiatras intentamos tener una comprensión más amplia de lo que es la salud mental y no quedarnos solamente en la patología o en la ausencia de patología. Por eso a mí los modelos de desarrollo de funcionamiento normal, comillas, son muy relevantes al momento de ofrecer atención. Ese continuo me parece fundamental. Dije lo de la dificultad porque normalmente trabajamos con población vulnerable. Cuando alguien tiene una dificultad, intentó hacer más de un esfuerzo por resolverlo y se atascó, y por eso pide ayuda, ¿sí? Entonces, el cuidado de la vulnerabilidad me parece un punto esencial. En líneas de formación, por lo menos en lo que es el marco psicoanalítico, normalmente se tienen 3 grandes ejes de formación, ¿no? Uno que tiene más que ver con un eje teórico, metapsicológico, como lo queramos decir. Decíamos, sistemas psicológicos, una teoría en base a la cual se comprende lo que es el desarrollo, la personalidad, las variables de funcionamiento de alguien. Entonces, es bajo esa teoría que luego van a derivar las técnicas. Y entonces es bien importante que haya una claridad en relación a la teoría, porque eso deriva en modos técnicos. La técnica no puede ser aplicada con se hace así, se hace así, sino que en los modelos, incluso momentos en que la técnica hace agua, lo único que nos orienta es conocer algunos modelos, los modelos que nuestra teoría en la cual trabajamos, y por tanto tenemos que conocer tanto de ella que no es posible ser ecléctico. Nadie se puede formar en todas las escuelas, es imposible. Sin embargo, tiene que haber un cierto nivel de convergencia, porque todas vamos a intentar ofrecer una resolución o un proceso de resolución a la persona que viene, y el punto de llegada debe ser más o menos similar. Para ir en orden y no parecer Tarzán, que salta de un lado al otro, voy a resumirme. Quiero decir, los ejes de formación son uno teórico, uno técnico y otro que tiene que ver con lo psicopatológico, que desde mi lógica es todo el continuo de normalidad, patología, a pesar de que me resisto a denominarlo así. Hay otra gran área que tiene que ver con el manejo personal, digamos, muchas escuelas, la psicoanalítica pone mucho fuerza en eso, en una psicoterapia personal. El nivel de carga, el nivel de complejidad que muchas veces tienen las personas que acuden a nosotros, exige que nosotros, para protegernos a nosotros y para cuidar a la otra persona, para un cuidado mutuo, tengamos una relativa estabilidad, relativa, ¿sí? Y normalmente desde el marco psicoanalítico se pone mucho énfasis, por tanto, en que los que nos formamos en psicoterapia tengamos ese trabajo personal
a la vez, además, de una supervisión clínica que permite que uno pueda hacer esta revisión global, pero a la luz de otros colegas que nos pueden ir dando un feedback. Bueno, dicho eso, y para no extenderme demasiado, lo importante sería, para responder a la pregunta, si es que hay alguien de otra carrera que no sea psicología que pueda formarse en eso. De hecho, es un debate y por eso es el diálogo ético, y efectivamente hay países, hay escuelas, hay distintas formaciones que van a aperturar más el espacio solo de psicólogos o de otros profesionales. Lo que yo podría decir es que lo que para mí es sí o sí necesario es que si es que se apertura el manejo, o sea, el ingreso de profesionales diversos, esos profesionales diversos tienen que cubrir probablemente un algo de conocimiento que no han podido tener a partir de sus carreras de origen. Y ahora, de hecho, las especialidades en realidad no son tan separadas, incluso las carreras dialogan, y desde ahí yo, si bien me da quizás un poquito más de confianza que el terapeuta sea psicólogo, tampoco sería netamente cerrada, pero sí habitualmente suele ser facilitador que sea alguien de las ciencias de la salud, que sea alguien de servicio social, que sea alguien de educación, que sea alguien de ciencias humanas, donde parcialmente sea familiarizado con algunos conceptos, con algunos conocimientos, que a su vez pueda complementar con alguna maestría, con una formación terapéutica, y incluso hay formaciones que ahora no aceptan no psicólogos, pero que tienen un año previo, donde ese espacio vacío de lo que son teorías del desarrollo, de lo que es psicopatología y todo lo que uno aprende en psicología pueda reforzarse antes del ingreso a la formación de psicoterapia propiamente dicha. Me caigo. Es bastante, digamos, crítico analizar el tema de la psicoterapia. Como decía Lourdes, no tan solo es saber el conocimiento, sino formarlo. Y hay una experiencia urbana que la mitad de los estudiantes de psicología estudian para curarse y otros para aprender, ¿no? Siempre circula eso. Todavía no tenemos datos para poder señalar. Pero así como el mundo ha sido tan acelerado y con la pandemia en adelante, bueno, aquí no nos hemos sido impactados. Así que tenemos problemas, hasta los psicólogos tenemos problemas, por ahí algún problema que tenemos que resolver. Porque la psicopatología, la salud mental, entendemos, por ejemplo, estrés, ¿no? Y en una relación terapéutica el estrés es alto, porque hay que hacemos metaanálisis, ¿no? Tratando de entender y tratando de explicar y repreguntar para poder comprender la vida de un hijo. Entonces, ahí es donde salió el síndrome de burnout, profesional quemado, porque se desgasta. Unos investigadores señalan que debemos hacer 10 años de terapia y ahí repensar si continuar, porque también tenemos un desgaste, ¿no? Y ese desgaste muchas veces nos genera problemas, ¿no? Por eso que muchas veces se recomienda ser supervisados. Entonces, lo otro es nuestro objeto de estudio es tan cambiante que emergen, ¿no? Lo que hemos estudiado, nos hemos formado en esta etapa, probablemente ya no responde a las nuevas generaciones. Cada generación va cambiando manera de ver el mundo, de explicar su forma de vivir, etc., ¿no? Entonces necesitamos una constante capacitación, actualización, formación, y eso implica, ¿no?, pues ser responsables para ayudar éticamente a alguien que, como digo, pone en su mano su vida en nuestra mano. Y eso es, digamos, una responsabilidad. Bien. Lo otro, creo que
también hay una responsabilidad en la psicología. Creo que ahí sí no estoy de acuerdo con Lourdes. Acaba de salir una ley, y va a ir al pleno. Acaba de aprobar en la Comisión de Educación, que señala que para hacer psicología de la educación sexual se les va a dar por ley a las obstetras. O sea, los obstetras van a ir a hacer educación sexual en los colegios. Aquí la pregunta: ¿necesitamos una obstetra que vaya a un colegio a hacer educación sexual? ¿Entienden? Entonces, ese es el tema de la psicología. Vamos a tener que empezar a madurar, porque está habiendo inclusive los enfermeros ahorita tienen una ley que hasta que van a hacer psicología de desarrollo, ¿ya? Porque ellos están preparados para esa etapa y van a ir a los colegios a hacer eso. Y piensan que también es salud mental en niños y adolescentes. ¿Cómo podríamos equiparar que estos pilares sean los que existan, no importa cuál sea la escuela? Lo otro es la necesidad de la supervisión, las horas de supervisión que un terapeuta tiene que llevar a cabo para poder construir sus habilidades y demostrar que en efecto está logrando, ¿no?, los puntos esenciales para poder ayudar a una persona, ¿no? Entonces son como cosas básicas que yo creo que más allá de la escuela es lo que compartimos. Y lo otro es decidir también que hay miradas distintas de profesiones diferentes, pero eso no significa que ellos puedan transformarse necesariamente en psicoterapeutas, ¿no? Yo, a la vez que formo terapeutas, también hay un curso que se dedica específicamente a los consejeros dentro del medio educativo, y ellos deben desarrollar otro tipo de habilidades. Si bien sus conversaciones se pueden llamar terapéuticas, puesto que ayudan a solucionar problemas, su trabajo no es psicoterapia, ¿no? Entonces, creo que también es definir qué es lo que va a ser la psicoterapia. En hospitales muy famosos que están desarrollando modos diferentes de trabajar con grandes crisis mentales, como por ejemplo la psicosis, los equipos se forman desde las visiones contextuales, por ejemplo la terapia sistémica. En estos equipos hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay trabajadores ocupacionales, psiquiatras y psicólogos. Pero ¿quién hace cada cosa? A pesar de que comparten el lenguaje de entender el problema de cierta manera, cada quien hace su trabajo, ¿sí? Pero se constituyen como un equipo que brinda salud mental integral, ¿no?, que es muy distinto a los equipos multidisciplinarios, donde hay un psiquiatra, hay distintas profesiones, pero no comparten la idea de qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Eso. Dos puntos que sería bueno aclarar. Y también vamos hacia un poco tratando de ordenar del Ministerio de Salud. Yo traigo esta experiencia porque en el Ministerio de Salud hay un catálogo de reconocimiento. Por ejemplo, en medicina lo tienen muy ordenado, ¿no? Médico general, especialista y subespecialista. Todavía nosotros no podemos llegar, no podemos decir quién es subespecialista. Entonces hemos llegado a especialidades y todavía estamos en desorden, porque algunos declaran la especialidad de pregrado, pero la especialidad es una formación, ¿ya? Es un posgrado, ¿no? Entonces, y es un posgrado de, digamos, de formación en competencias, su nombre dice, específicas, que es diferente al posgrado académico, que son los grados, ¿no?, maestría. Esa es una pregunta que todavía no. Basado en esa interrogante es que ser psicoterapeuta también es, digamos, focalizado, ¿no? Por ejemplo,
psicoterapia en familia y pareja, ¿no? Vamos a hablar de psicoterapia infantil. Yo no podría hacer psicoterapia, yo no puedo hacer psicoterapia infantil porque no me he formado para psicoterapia. Porque tiene su propia metodología, sus propias técnicas. Entonces son, digamos, formaciones especializadas, ¿no? La manera como interactuar, y también hay temas éticos, ¿no? Cómo preguntar a un niño, pedir permiso, etc. Entonces, imagínense, después que me declare psicoterapeuta, ¿no? Yo soy especialista en psicoterapia infantil, de pareja, de adicciones, en trastorno de personalidad, todo ello. Y eso implica ser una formación específica. No nos podemos declarar como psicoterapeutas. Y por el tema formal, digamos formal, que es en el colegio de psicólogos, les recomiendo, ¿no? Porque veo que algunos ya egresaron de la universidad, todavía están en nivel bachiller y están ofreciendo psicoterapia. ¿Ya? Y hemos tenido algunos casos de egresados que han tenido problemas legales. Ya los usuarios detectan o pasa algo, hay un problema y piden un documento, una evidencia, o sea, una constancia de haber sido. Y no le pueden dar porque ustedes legalmente no pueden emitir una noticia de compromiso. Y van a la fiscalía y empiezan. Entonces, he tenido varios egresados que han sido alumnos, me han llamado desesperados, porque ya están implicados legalmente. ¿Ya? Porque digamos, de alguna manera han estafado, porque la ley señala que deben estar titulados y colegiados. Eso dice la ley, ¿no? No es que y hay que cumplir la ley, y basado en esa ley vienen, ¿no? Entonces hay que protegerse, ni siquiera haciendo psicoterapia, sino haciendo. ¿Ya? Podemos tener dificultades o no estar de acuerdo, pero hay una ley, y esa ley, la fiscalía nos pregunta, en el término del tiempo, respóndame si tal psicólogo está habilitado, ni siquiera colegiado, porque puede estar colegiado y no estar habilitado, o sea, no estar al día con sus. Y otros se ponen al día, no, de tal fecha si está habilitado, de tal fecha a tal fecha si estuvo habilitado. Y eso es complejo. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado hay colegas que saben la ley y son peritos y están al otro lado. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Entonces, y como psicoterapia es más complejo porque no sabemos con quién, ¿no? Porque a veces en pareja ya están al borde del divorcio y una de las parejas pide documento, ¿no? Para decir, oye, dígame, tiene por ejemplo una adicción, ¿no? A esa adicción, la ley dice que pueden divorciarse porque ahí te pide constancia. Entonces a veces hacer un mismo psicoterapia ya lo llevan a la parte legal para lograr otras cosas. Entonces, de todo eso hay que cuidarnos, porque ahora entran a la web, te ubican, te dicen, y preguntan, en el Facebook preguntan, ¿y esta persona por qué no está habilitada? ¿Qué significa estar habilitada? Y eso implica problemas legales. Y hay que cuidarse porque nos metemos en un problema legal y pueden tener problemas de suspensión, de ir al tribunal de honor, etc., ¿no? Entonces, ahora es muy sensible, la tecnología nos lleva a visibilizarnos o a ser, ¿no? Stalkeados, como dicen, ¿no? Para ver cómo está nuestra situación administrativa. Cerramos con Lourdes. Más breve del caso en relación a lo que ha salido en esta segunda rueda. En el fondo, yo tampoco estoy de acuerdo, ni tan en el fondo, completamente en la superficie, no estoy de acuerdo de que personas que provienen de otros gremios sin una formación en psicoterapia ejerzan. O sea, sí me preocupa, digamos, cuando se plantea lo de que obstetras den la educación sexual, yo digo, bueno, los obstetras, ¿de qué se dedican? A recibir al bebé. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la educación sexual y qué cosa es lo que se va a transmitir? Al mismo tiempo, en la medida en que trabajo en psico-oncología, también veo los grandes problemas que hay en términos de la poca cantidad de personal y cómo a la larga
estas tareas acaban derivándose en otros profesionales como enfermeros porque no hay quien las cubra. Entonces también hay un tema serio en términos de la cantidad de oferta profesional y la cantidad de profesionales, de psicólogos que se permite que haya en los colegios, en los hospitales y etc., que acaba llevando, no sé si aquí haya intrusionismo, que en muchos casos sí se da, a que la ley malentienda las cosas y ponga a profesionales a dedicarse a hacer algo que no se debe, ¿no? También ocurre en los colegios que un profesor de educación física acaba dictando historia. Es una aberración, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un montón de cosas que están de fondo en términos de la ley, luego de las regulaciones profesionales, ¿no? Por un lado está el demostrarse licenciado, pero ustedes deben estar mareados, pero ¿quién otorga la especialidad? La mayor parte de terapeutas hemos sido formados en escuelas. Estas escuelas no tienen en todos los casos una regulación y un aval del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿quién debe dar la formación en psicoterapia? Deben ser las universidades. ¿Estos centros de psicoterapia están acreditados? ¿Estos centros de psicoterapia tienen formas de evaluar a la gente que está postulando y detectar en qué puntos hay complejidad bien a nivel personal, como déficit en relación a algunos temas de formación para que sean dados, por ejemplo, como les planteaba, un año previo a la aceptación como candidato para hacer la formación, ¿no es cierto? En general, yo creo que sorry si faltó, digamos, incomodo a alguien, pero yo creo que en realidad las instituciones más serias de formación en psicoterapia, aun cuando no sean parte de una universidad, nos acabamos formando 3 años, 4 años, en algunos casos 2 años, pero porque el número de horas cada año es mayor. Entonces, realmente no es un trabajo sencillo y yo creo que si entra alguien que no es directamente formado en psicología, tiene que pasar por estos procesos para asegurar que la formación que se va a hacer sea una formación suficientemente sólida como para que esta persona, estando formado en términos de licenciatura en otro gremio, sí pueda asumir esta tarea. No los mareo más porque además estamos hablando de psicoterapia, pero hay ahora hay consejería, hay coaching, hay psicoterapia propiamente dicha. Se dice psicoterapia es distinto que psicoterapia de apoyo, psicoterapia es distinto que intervención en crisis. ¿Qué es más fácil? La intervención en crisis, porque es menos tiempo de trabajo con el paciente, pero a la larga es más difícil porque hay una crisis, porque hay corto tiempo. Entonces aquí hay un caos mental en el cual ya no los quiero meter mucho, pero sí por lo menos lo enuncio. Muchas gracias a los 4 y ahora sí abrimos el espacio para sus comentarios en respuesta obviamente a las exposiciones o a los comentarios que hemos escuchado hasta ahora. ¿Sí? Okay. Bueno, antes que todo me presento, mi nombre es Ernesto Canchari, soy bachiller de psicología de San Marcos y bueno, he tenido el agrado de tomar el tiempo de venir aquí a escucharlos. Me ha parecido muy importante lo que cada uno ha podido brindar, por el tema también que es una pregunta, ¿no? Y cuando yo lo vi me causó mucho interés, pero también hay muchas cosas que la pregunta nos invita a repensar, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la pregunta si es necesario ser psicólogo para ejercer psicoterapia, yo también me hago la repregunta y digo, ¿qué tipo de psicólogo, no? Porque hay diversos campos: clínica, educativa, social, organizacional, y también sobre la psicoterapia, ¿no? Mucho se habla de psicoterapia, pero también es necesario hacer una delimitación conceptual
en qué es la psicoterapia, ¿no? Porque a veces se utiliza equivalentemente con el término de psicología, psicología clínica, psiquiatría, psicología de la salud. Entonces hay que partir de una delimitación conceptual primero, ¿no? Acerca de la psicoterapia. Como yo lo entiendo, o como generalmente se entiende, podríamos decir que es un servicio que se brinda, ¿no? Y bueno, sobre ya ese contexto, también quisiera saber cuál es la apreciación de ustedes respecto a si consideran que el Perú, el país, está preparado para que otras carreras no ajenas a ciencias de la salud o a salud mental en general puedan también tener una formación para brindar la psicoterapia. Porque si yo me hago esa pregunta en otro contexto, en otro país, podría de repente ser viable, ¿no? Pero de repente aquí no tenemos digamos, la preparación, los recursos, o no es viable, pero sí es posible realizarlo, ¿no? Eso como primer punto. Y ya para cerrar esa idea, también quería saber un poco sobre la formación, ¿no? Mucho se dice que en pregrado obtienes los conocimientos, ¿no?, de psicología general y todo, pero hace falta una especialización, un posgrado e ir escalando. Pero ya lo han mencionado, a veces la formación no es tan formal, y hay espacios, lugares que a causa de esa, digamos, déficit, ¿no?, brindan este tipo de formaciones, y a veces ya más roza por un tema de negocio mercantil que por un tema ético, profesional y obtener las competencias. Hoy en día se está viendo mucho eso, y con la pandemia y con la virtualidad se ha expandido a gran escala. Entonces, ¿de qué manera nosotros, los del campo, y también el Colegio de Psicólogos, podría hacer una regulación en ese tipo de preparación? Porque ya lo ha comentado la psicóloga Lourdes, tiene que haber esos institutos, esos espacios que forman, tienen que estar respaldados por alguien que tenga pues la certificación, digamos así, ¿no? Entonces, y por último también comentar sobre la ética, ¿no? Es importante que hoy en día los que estamos en el campo sepamos, y más por las personas, que cuando se brinda psicoterapia el profesional tiene que cumplir ciertos requisitos, normas legales, licenciatura, colegiatura, habilitación, formación psicoterapéutica en la población que vas a trabajar, porque no es lo mismo trabajar en adultos, con niños, etcétera, y también en el grupo de psicopatologías o trastornos que vas a trabajar, porque como lo ha dicho usted, es imposible formarse en todas las escuelas, pero también yo considero, mi opinión, que es imposible formarse en todos los grupos de trastornos, tienes que trabajar en alguno en concreto. Entonces, desde ahí parten, ¿no?, un poco mis apreciaciones, y también espero conocer de ustedes. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes podría responder? Y luego continuamos con el diálogo. Sí. Desde el Colegio de Psicólogos, en este caso tenemos la responsabilidad en esta gestión, ya han visto que hemos sacado un pronunciamiento y hemos sido tendencia, no sé si han escuchado las noticias, que de otra forma hemos llegado a un acuerdo consultando varias instituciones, universidades también nos hemos consultado, sobre cuánto debería ser, porque en este caso, por ejemplo, ya tenemos 2 casos de psicólogas que han, bueno, no importa el sexo, psicólogos, que se han formado virtualmente en universidades extranjeras. Y ya lo que ha rebasado el paso es que la primera se formó en 3 años 8 meses virtualmente, y la segunda que ha llegado 2 años 8 meses virtualmente, certificada por una universidad extranjera y registrada en su medio. ¿Ya? Entonces, eso, el Colegio de Psicólogos nos pone cuando la vale decir, bueno, está en su medio registrada y viene a colegiarse. Y nosotros hemos dicho, no podemos colegiarlo, ¿no? Indecopi entra y dice, pero su medio lo reconoce.
¿Okay? Entonces, frente a eso, tratando de cuidar la formación, porque tenemos una responsabilidad, el colegio tiene una responsabilidad de cuidar. A veces las universidades dicen, usted no tiene que ver nada con nosotros. Sí, pero por el futuro psicólogo sí. Así que en un acuerdo, ¿no? Porque las opiniones de los foros, de las instituciones, ¿no? Señalan de que la virtualidad debe ser complementaria a la formación, mas no debe ser, digamos, fundamental, ¿no? Entonces, ante ello, tratando de buscar que la formación sea la más competente, sacamos una resolución señalando que a partir de 2024, lo que inicie, se colegiarán 70% presencial y 30% virtual, ¿no? Buscando la complementariedad de la virtualidad. Es una discusión, seguirá siendo y va a seguir siendo, porque lamentablemente en SUNEDU, cuando preguntamos por qué sacaron una resolución donde puede formarse un profesional presencial, semipresencial y virtual, bueno, fue una respuesta a la pandemia, pero no fue una respuesta, digamos, analizada, consensuada, ¿sí? Y también es una ley general, porque de pronto hay algunas carreras que pueden formarse totalmente virtual, pero las carreras de salud y psicología podrán responder, digamos, formarse de esa manera. Sí, es una pregunta. Por eso es que buscamos la regulación en la formación, porque también hay una competencia desleal, ¿no? Ustedes vienen acá, se esfuerzan, trabajan en equipo, interactúan, porque es una carrera social, ¿no? O sea, es una carrera de interacción, se resuelven sus problemas, etcétera, ¿no? Y alguien que está virtual no creo que logre esas competencias básicas, ¿no? Y interactuar también, ¿no? O sea, a veces yo digo, ¿cuántos problemas, a veces más duro, ¿no? ¿Cuántas psicopatologías habrá tras la pantalla, no? Porque ni siquiera la aprenden, ¿sí? Y otros ya, disculpen la palabra, conchudos, en pre y posgrado. Le dicen, profesor, disculpe, en este momento está en la calle y no puedo responder, ¿no? Otro dice, profesor, puedo prender la cámara, no puedo responder porque estoy trabajando. ¿Ya? O sea, así, ¿no? O sea, no, ni siquiera tiene, yo tenía vergüenza de decir, ¿no? De repente mentía, profesor, no prendía y no, silencio. Pero otros se lo señalan así, entonces uno dice, ¿qué pasó acá, no? ¿Sí? Entonces, estamos distorsionando que es una formación, ¿no? Y eso tratamos de regularlo del colegio. Vamos a seguir conversando con las universidades, ¿no? ¿Cómo debemos comprometernos, ¿no? Todavía estamos en esa falta de madurez de la Asociación de Facultades y Escuelas de Psicología. Es una tarea pendiente. Tratamos de promover nosotros, no es nuestra responsabilidad, porque es autónoma esta institución, pero del colegio vamos a dar todos los esfuerzos, nos hemos comprometido a que se forme con otras instituciones, que sería una institución que también regule, no se autorregule, ¿no? Porque va a ser Asociación de Facultades y Escuelas de Psicología, ¿no? Como somos las otras disciplinas. Y después iremos a un compromiso. Estamos dando vueltas cómo regulamos la formación. Sí, yo reconozco, yo también he sido formado con un instituto de terapia, ¿no? Y bueno, no tenía ese compromiso académico, o tampoco la oportunidad, pero sí me formé también, ¿no? Entonces sé cómo ha sido la formación y elegí una institución que sea representativa, ¿no? Que tenga, digamos, que los formadores sean terapeutas, ¿no? Y que pertenezcan a instituciones. Ese es el mercado, ¿no? El mercado que va formando y que va ofreciendo, ¿no? Sí, he visto, por eso es la preocupación, forman 6 meses, otros 8 meses, y lamentablemente después de la pandemia este negocio es un negocio, ¿sí? Cada 15 días virtual y 2 horas, no sé, de presencial, asincrónico, todo lo hace, ¿no? Pero es el mercado, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad. Pero creo que vamos a tener que tener un compromiso, ¿no? Estamos dando vueltas, ¿no? Con el comité de psicoterapia, estamos dando vueltas
de pronto convocar a las instituciones serias, reconocidas, que hacen formación, y de pronto hacer un compromiso, ¿no? Y cómo en el colegio podamos tener un registro de instituciones formales, ¿sí? que de alguna manera tengan una suerte de colegio, les dé el aval, la certificación, que tengan, ¿no? Estamos discutiendo porque eso también llevaría un compromiso, ¿no? Porque voy a decir, el colegio lo reconoce, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuánto ese reconocimiento es legal, o administrativo o social, ¿no? Entonces, estamos en eso, por eso les decía, espero que en este último año que nos queda de gestión, sentemos las bases para la regulación y caminemos a una psicología de calidad. Gracias, doctor. No sé si alguien más del panel quisiera responder a la pregunta, o si no pasamos a otra pregunta. Ok. Bien, acá hay alguien más. Son dos preguntas muy concatenadas entre sí. La primera es, más o menos he entendido la postura que tiene el panel en torno a la pregunta que se plantea en el diálogo ético. Mi pregunta es, ¿cómo respondemos a un problema de realpolitik, que es que la demanda de atención psicoterapéutica es mucha y la oferta es en verdad muy poca? ¿Cómo respondemos a aquellas personas en un lugar alejado en los Andes, o un lugar alejado en la selva, donde es muy difícil si ponemos la vara tan alta para eso? Quizás es por ahí donde entiendo que se quiere extender un poco el ámbito de la psicoterapia, para poder ampliar la oferta ante esas situaciones de protección, porque de alguna manera se podría pensar que enfocarlo, la psicoterapia, únicamente a psicólogos, ¿qué respuesta le damos a los demás? Se puede pensar que sea el Estado el que se encargue de ello. Vamos, pero viendo la realidad, lamentablemente el Estado tiene recursos muy limitados que lamentablemente no pueden alcanzar. Mi segunda pregunta, que va a continuar a esto: ¿cuál es el baremo mínimo que se puede establecer para un psicólogo? Que me queda claro que el psicólogo puede ejercer apenas tenga la licencia, eso es lo que dice la ley. Pero para hacer psicoterapia tendría que tener una especialización, más o menos algo así pude entender en algunas posiciones discrepantes, una especialización, una maestría, o basta con simplemente tener la licenciatura. Es un plano ideal, naturalmente estoy hablando, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones de nuestra realidad peruana. Bien, ¿alguien quisiera repetir? Bueno, ¿qué te puedo decir? La segunda me resulta un poquito más fácil de responder. Creo que ha quedado más o menos clara la postura del panel, y además ha sido muy rico. Yo pensaba en esto, ¿qué cosa ha sido rico? El que, no sé si ustedes se han percatado, que todos casi pensamos igual y nos hemos olvidado de nuestra orientación de formación. O sea, creo que eso es bien importante que lo registren. Es como que más bien ahí tenemos claridad en relación a lo que es la especialidad de psicoterapia, independiente del marco epistemológico, ¿ya? En relación a lo segundo, yo creo que es imposible que el Estado no intervenga. O sea, si el Estado no interviene, no hay mayor forma de hacerlo realidad. Pero lo que sí tenemos obligación es de mover al Estado. O sea, yo recuerdo incluso que cuando yo, digamos, yo les comentaba, ¿no? Se ha dicho que aparte de la formación en psicoterapia posterior a la licenciatura, hay incluso especializaciones mayores, ¿no? O sea, que puede ser en drogas, yo en psico-onco, que les digo, sorry que esté invadiendo con esto, pero por ejemplo, ¿no? Mi labor social, cuando yo recién he egresado de la universidad, estaba orientada básicamente a lo que era dar atención a personas de bajos recursos, personas concretas. Pero en este momento, según iba avanzando mi formación, yo, o sea, digamos, mi nivel de experiencia, el trabajo social que yo ofrezco ahorita está a nivel de dar clases gratuitas en la Escuela de Salud, a nivel de la Escuela Nacional de Salud, que no nos pagan, ¿sí? Porque ya se nos ha dado lugar, agradezcamos, pero no tiene la Escuela de Salud dinero para pagar a los psicólogos. ¿Estamos? Y aún así, algunos lo aceptamos, ¿sí? Yo, por responsabilidad social, porque creo que ahorita, antes daba mi ayuda a personas concretas,
Ahora formo parte de los grupos de trabajo del Ministerio de Salud para que se incorpore la dimensión psicosocial en la atención a los pacientes con cáncer. Todas las reuniones de trabajo son gratuitas. La universidad, desde la Católica, cosa que yo agradezco, desde el año 2009 ha dado un espacio para trabajar en el área de posicionamiento de la psicología. Primero se trabajó a nivel Lima, ¿sí? Después, cuando ya el grupo de psicoterapeutas de Lima estaban más articulados, la Católica dijo, bueno, ya en el grupo de la Asociación de Psicología ya están dando. Lo que necesitamos ahora es capacitar a la gente de provincia. Entonces, Virú y yo, como parte del equipo, acá con Mónica, comenzamos a viajar, a dar capacitaciones gratuitas. La universidad nos cubría los pasajes, nos cubría los gastos, no los honorarios, pero sí los gastos, ¿no? Entonces, pero luego decíamos, vamos a convocar a los psicólogos de la zona. ¿Qué psicólogos? En algunos lugares no hay psicólogos, ¿sí? Cuando hemos llegado a Iquitos, solo hemos podido formar básicamente enfermeros. ¿Estamos? Entonces, y la gente que se forma en Lima, incluso gente que viene de fuera, no retorna a sus lugares. Cuando yo tengo alumnos de provincia, les digo, por favor, retorna. Pero no les ofrecen sus lugares de origen condiciones de vida razonables, no solo pagos. O sea, desde la oferta cultural, las condiciones de vida. O sea, realmente a veces para trabajar en provincia uno tiene que inmolarse, ¿sí? Entonces eso es muy serio. Si el Estado no interviene, no hay forma. Pero lo que nosotros sí podemos hacer como profesionales es colarnos en las estructuras del Estado para comenzar a exigir que los psicólogos seamos más incorporados. Esa es ahorita lo que yo, desde mi pequeño lugar, ofrezco como parte de mi trabajo de responsabilidad social, porque si no, no se van a cambiar las estructuras. Es mi opinión. Gracias. Gracias, Lourdes. ¿Puedo seguir yo? Importante la pregunta que has dicho. La respuesta es muy difícil. Creo que, como dice Lourdes, cada uno de nosotros desde nuestro pequeño lugar intentamos hacer algo. Desde la institución que yo dirijo damos un servicio de ayuda social, quiere decir gratuito, a las familias que vienen derivadas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y junto con eso, cada cierto tiempo recibimos también personas que vienen a formarse. Ellos trabajan en el campo directamente con familias que vienen con problemas tan serios como violencia y todos los derivados alrededor. Entonces, es también un trabajo que es de servicio a la comunidad, no solamente el servicio de atender estas familias, sino de ayudar a sus profesionales a adquirir herramientas para su trabajo diario, ¿no? Y los testimonios que ellos dan de las inmolaciones, para usar la palabra de Lourdes, y cada una de esas personas ofrece para el bienestar de los usuarios de esos servicios es increíble. Entonces sí, no tenemos los poderes del Estado, ojalá los tuviéramos, pero yo creo que también es parte de nuestro rol y de nuestro trabajo poder ayudar desde donde estamos, ¿no? Hace unos años hicimos un seminario al que asistieron algunos psiquiatras que venían de distintos lugares del Perú. Siempre recuerdo hasta ahora el psiquiatra que vino de Puno, y él decía que bueno, él fue y se instaló en su consultorio en La Posta y era el único psiquiatra de alrededor de no sé cuántos kilómetros a la redonda, y no venía nadie a verlo, y pasaban los días y nadie venía, y él descubrió que a 2 cuadras de su posta estaba la casa del chamán, que tenía colas que daban vuelta alrededor, ¿no?, de usuarios. Entonces lo que él hizo fue y habló con el chamán, y a través de él logró que algunos de los consultantes del chamán pudiesen entrevistarse con él. Entonces también creo que es un reto no llegar e instalar nuestras ideas, sino ser respetuosos con las ideas de la comunidad y a partir de eso construir la posibilidad de la ayuda que va a ser coherente, ¿no?, con el lugar en donde estamos ofreciéndolo. Bueno.
Sí, nosotros también con respecto a con esto de la pandemia, nosotros en IPTEC, donde también enseño, tuvimos muchos profesionales, continuamos la formación de manera virtual, que nos implicó nuevos retos. Y ahí nos implicó también que tuvimos muchos psicólogos y psiquiatras de provincia. Entonces que la formación, y muchos de ellos nos decían que se agradecían esa formación porque si no hubieran estado, si no hubiera sido de manera virtual, ellos que hemos tenido de Cajamarca, de Cusco, de Arequipa, de Tacna, que muchos de ellos no tenían esa formación porque no estaban en Lima. Y lamentablemente la mayoría de las escuelas, las formaciones profesionales están centralizadas. Y lo otro es que también nosotros en adicciones hicimos el convenio que hizo Cayetano con Católica para el ITTC, que es la formación de los psicólogos a nivel de toda la provincia, de todo el Perú. Y entonces teníamos que capacitamos a psicólogos de Tacna, Moquegua, Ica, del Ministerio de Salud, pero lo que teníamos es que el MINSA no les daba los permisos. Entonces teníamos muchas veces que ellos hacían el trabajo en sus horas de guardia y entonces no se tenía la formación completa, ¿no? Ese es el gran problema. Bien. Hay una parte positiva y optimista de esto. Hay más o menos más de 50 universidades que forman psicología a nivel nacional. ¿Ya? Casi en todas las regiones hay una facultad o escuela de psicología. Se están formando. Actualmente, como comentaba, hay 120.000 estudiantes formándose. Hemos crecido. 60% ha crecido la población estudiantil. Ahora, ahí hay que preguntarnos también. Todos necesitan psicoterapia. Todos los que tienen problemas psicológicos de salud, problemas de salud mental, necesitan psicoterapia. De cara a la post-pandemia y virtualidad, al avance tecnológico, ya podemos hacer telepsicología. ¿Sí? En estos momentos, también comentaba, estamos revisando el código de ética del Colegio de Psicólogos para adaptarlo, ¿no? Porque sabemos que muchos psicólogos están haciendo telepsicología. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar de pronto de repente escribir un libro, ¿no? Que es un sueño de muchos de los docentes, bueno, el mío, pero ya se han escrito, sobre definir de repente qué es orientación psicológica, qué es consejería psicológica, qué es psicoterapia de emergencia, qué es psicoterapia profunda, todas esas cosas, ¿no? Que debemos tenerlos claro para poder vivir, y qué es hacer psicoterapia online, ¿no? Consejería online, etc., ¿no? En estos momentos hay una experta que nos está guiando, estamos monitoreando la actualización sobre telepsicología, ¿no? Sabemos que se puede ayudar, pero a quienes no y a quienes sí, ¿no? Y eso nos está ayudando a hacer, ¿no? Hasta atención internacional, ¿no? Porque están atendiendo, en otros países es caro la psicología y están recurriendo a profesionales peruanos, ¿no? Pero también hay que ver las ventajas y desventajas y también las responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es otra área que estamos analizando, discutiendo y viendo, ¿no? Y sí hay también, a veces pensamos en el colegio, cómo podemos hacer un banco de horas, ¿no? Para ayudar, ¿no? A la población más vulnerable que no tiene, ¿no? Acceso. Entonces, igual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer compromiso para tener a nivel nacional con todos los colegios, con los consejos directivos, hacer este banco de horas y que los colegas, pues, puede ser presencial y también virtual, ¿no? Porque se necesita. Nuestro país definitivamente ya todos los días hablando de problemas de salud mental, y es ahí donde, por eso hicimos la marcha del 8 de octubre, en marco del Día Mundial de la Salud, ¿no? Y si se dieron cuenta, los profesionales psicólogos los únicos que hicieron esa marcha.
para empoderar la psicología, que somos los profesionales natos de la salud mental. Eso tenemos que empezar a trabajar, decir, no decir por ley me corresponde, sino por ser capaces y competentes. Y para que la sociedad diga, ok, tengo un problema psicológico, un problema de salud mental, pues, ¿a quién me dirijo? ¿No? ¿A quién solicito el apoyo o la ayuda? ¿A una enfermera? ¿A una obstetra? ¿A la nutricionista que quiere entrar a la salud mental? Entonces, eso tenemos que movilizarnos. Este mes hemos declarado, estamos en modo un psicólogo por colegio, este mes. Porque necesitamos, ¿no?, que esa ley se cumpla. Son más de 12 años que está promulgada, pero sabemos que debemos no ir a la terapia, sino prevenir, porque la terapia también tiene su alto costo. Entonces estamos peleando y haciendo toda una movilización nacional para que el psicólogo, ¿no?, porque en la ley dice terapia educativa, dice en la ley. Hay la otra pregunta, ¿cómo hacer terapia en los colegios? Es la otra pregunta que hay que responder, pero la ley ya dio un mandato que hay que hacer terapia en los colegios, ¿no? Entonces, eso, o psicoterapia educativa, dice, ¿no? Entonces, hay mucho que ordenarnos, reflexionar, comprometernos y esperamos desde el Colegio de Psicólogos que la academia, ¿no?, también nos apoye en ese proceso y plantear lineamientos donde tratemos de respetar, ¿no?, y comprometernos para que hagamos bien las cosas y que la psicología no sea afectada, porque si no hacemos las cosas bien, basta uno, ¿no?, y nos afecta, ¿no?, como lo que pasó en Ucayali, ¿no? Es lamentable lo que pasó en Ucayali, un colegio, y eso afecta, todo lo que estamos construyendo nos afecta, y los comentarios, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos nosotros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería hacer un comentario en la línea de lo que ha dicho el doctor Vallejos, y es que yo creo que yo soy formada como clínica, después me formé como psicóloga de la salud, así que tengo las dos formaciones. Cada vez estoy más convencida que la gente no sabe qué es psicoterapia, y creo que los mismos psicólogos muchas veces no saben qué es psicoterapia, y cada vez que se cruzan con alguien que tiene alguna emoción intensa y negativa, inmediatamente no solo al psicólogo sino al psicoterapeuta. Y muchas veces los psicólogos hacen eso, psicoterapia, y no saben que la psicoterapia es un proceso complejo, altamente especializado, que involucra movilizaciones de recursos personales, de tiempo y de dinero incluso. Y es un compromiso que uno tiene que asumir por 9, 10, 11, quién sabe cuántos meses. Entonces, si nuestra primera opción ante un sufrimiento es hacer psicoterapia, nunca vamos a responder a la demanda que hay. Creo que hay que evaluar ese sufrimiento, de dónde viene y a qué corresponde. Es un tema individual, es un tema de familia, es un tema colectivo, comunitario, es un tema que se puede trabajar desde la onda de la promoción, de la prevención. Yo, estando en la Comisión de Salud Mental de la universidad, me encuentro con muchos decanos que me dicen psicoterapia para todo, y es paradójico que yo desde psicología les digo, no, es fortalecer a la comunidad, a los miembros de las instituciones, identificar cuáles son los factores de riesgo que conllevan a este sufrimiento en este grupo, pero no puede ser lo primero la psicoterapia. Ahora, una pregunta que yo tengo es una reflexión. Creo que acá hay diferencias terapéuticas. Creo que todas las escuelas trabajan bien en la formación teórica, las escuelas serias, en la formación teórica, en la formación técnica, pero la formación del terapeuta, que implica la autoobservación de uno como individuo, eso cada vez lo veo menos. Yo estudié psicología clínica acá cuando había una fuerte influencia dinámica, y creo que fue bien valioso, a pesar que terminé siendo terapeuta cognitivo-conductual, esa mirada crítica que nos pedían los profesores, ¿no? Y me acuerdo la famosa, la omnipotencia era algo súper potente para nosotros. Cuida tu omnipotencia, que significaba este deseo de ayudar detrás qué cosa puede haber, ¿no? Entonces, ¿cuánta apertura para ser psicoterapeuta tienes para cuestionarte a ti en tus motivaciones, en tus comportamientos, en tu actitud? Yo no sé cuánto de eso trabajan las escuelas.
porque eso es una inversión distinta, que se ve en la supervisión, por ejemplo. Entonces, no sé, esa es una pregunta. Sí. Dentro de mi experiencia, la formación dura 3 años y el último año se dedica íntegramente al trabajo que llamamos el self del terapeuta. Partimos de la idea de que el terapeuta, el instrumento de la terapia es el propio terapeuta, y entonces hacemos todo un proceso que incluye visualizar los recursos y los desafíos que la propia historia y la propia persona del terapeuta va a plantear en el encuentro con los consultantes. Y estoy absolutamente de acuerdo. Si ese instrumento no es algo que uno conoce, no es algo que uno reflexiona y puede volverse en lugar de algo que favorece, más bien un impedimento, ¿no? Entonces sí creo que es súper importante porque es conocer el instrumento de tu trabajo. ¿Sí? Raquel. Yo estoy convencido que sí necesitamos analizarnos, ¿no? Y yo creo que, no sé, sueño que en un futuro, antes de egresar en la formación, digo, lo así, debemos tener 10 sesiones, ¿no? Establecidas así para poder, porque la pregunta es, ¿no? ¿Quiénes deben estudiar psicología? ¿Debemos hacer un examen psicopatológico mental para que estudie psicología? Así como, por ejemplo, el que estudia educación física, ¿qué hacen? Dan unos exámenes previos, ¿no? Y en psicología, ¿habrá un requisito para estudiar? ¿No? La pregunta, ¿no? Entonces, pero no todos van a ser psicoterapeutas, ¿no? Porque puede ser investigador, ¿no? Puede tener su propia psicología comunitaria, etc., ¿no? Pero hace psicología, ese es el tema, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no puede ser como requisito para ingresar, de pronto podemos plantear como requisito para ingresar, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos decir, ok, llevan 10 sesiones, no sé si orientación, terapia, pero has cumplido algo que te ha ayudado, ¿no? Y si haces una especialidad terapéutica, mucho más, ¿no? Porque es importante, ¿no? O sea, porque vamos a tener, nadie está exento de que algo ha pasado en nuestra historia de vida, ¿sí? Entonces, algo ha pasado, lo hemos reprimido, lo hemos guardado, lo hemos desentendido, etc. Va a llegar un momento en que va a salir, ¿no? Si no lo han trabajado, ¿no? Tantos, ahora con todo lo que estamos viviendo, definitivamente quién no está ansioso, ¿no? Con los encuentros, con los robos, ¿no? Ayer que ha jugado Alianza y la U, los trabajadores del colegio psicólogo dijeron, doctor, podemos salir temprano porque están asaltando, están robando, hasta la moto de los policías robaban. Generó ansiedad. O sea, a mí mi esposa me llamó, ¿dónde estás? Hay una noticia, ¿no? Por ejemplo, no es, se visualiza, ¿no? Entonces todo eso, todos los días que escuchamos, genera tensión, ansiedad, etc., ¿no? Entonces todos estamos movilizados, o sea, no necesitamos psicoterapia, pero sí recursos personales para afrontar todo eso, ¿no? Entonces, pero si acumulamos, va a llegar un momento en que esto va a generar una crisis. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Yo creo que sí, que debemos cada cierto tiempo, ¿no? Y también ir a, o sea, en este caso, una suerte de recertificación. A ver, ha sido que te analicen cómo estás, te estás quemando, ¿no? Okay. Entonces, hay mucho que hacer en psicología, así que tenemos que sentarnos a discutir. Una cosa muy chiquitita, yo también estoy convencida que hay que trabajarse a uno mismo. Ahora, todos los psicólogos, pero los psicoterapeutas trabajamos con personas muy vulnerables. Todos los psicólogos trabajamos con una población amplia y tenemos un alto nivel de influencia, por decirlo así como los periodistas tienen un gran impacto, llaman Cuarto Poder, un programa de televisión, los psicólogos también tenemos un alto nivel de impacto. Se nos asignan capacidades mágicas y se nos cree mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el uso de nuestro rol de psicólogo para decir algunas cosas. Ya en el trabajo
más personalizado, o de familia también, o de comunidad, o de grupos terapéuticos, porque pueden haber esas variantes. El no trabajar temas personales puede llevar también a que, por ejemplo, uno no sea respetuoso con otra persona, donde tenga un juicio crítico, porque además el esquema de valores no solamente hay que darle estabilidad, hay que hacer mucho trabajo personal para mantener una suerte de neutralidad sin que eso nos convierta en unas piedras. Pero vamos a tener personas que mantienen nuestras creencias o no mantienen nuestras creencias, y la actitud de respeto frente a una persona que no tiene las mismas creencias de uno es bien compleja. De hecho, también se ha mencionado, por ejemplo, comunidades, lo que exige eso, ¿no? Entonces, mecanismos para manejarlo, en algunos casos han habido exámenes de ingreso, en Católica había, luego se quitó, sistemas de tutoría, que es el que, por ejemplo, ahora en pregrado es el que se trabaja, exámenes de salida, me parece que es otra cosa bien importante. En centros de psicoterapia, algunos centros de psicoterapia exigen como requisito que el terapeuta esté en psicoterapia, otros dicen que puede caer en un negociado, y entonces es una venta de servicio para dar la licencia para trabajar. Entonces es polémico, ¿no? Es polémico, pero que hay que monitorear esto es fundamental. El espacio de supervisión creo que es un espacio muy, pero muy potente también para visibilizar los momentos en que la persona en formación está resbalando, y por eso no solamente debe ser mientras la persona está en formación. Realmente el tema de la supervisión, de grupos de supervisión, permite ver cuando la persona se le está colando mucho el elemento personal en el trabajo con otra persona, como una forma de compensar los puntos ciegos que uno pueda tener, ¿no? Entonces creo que todas estas son herramientas de formación, y añado este tema de la virtualidad. Creo que toda formación, a diferencia de lo que es la formación en psicología, donde hay que ser muy cautos en relación a cuándo un alumno puede salir a campo y con qué, para hacerse cargo de qué población, en realidad en psicoterapia sí es muy importante que el futuro terapeuta sea puesto a prueba. Veremos en qué momento de la formación, pero hay horas de campo supervisadas por las que el terapeuta en formación debiera pasar, desde mi punto de vista. Gracias a todos. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maritello. Bueno, después de haber escuchado el diálogo, me encuentro algo frustrada porque sé que hay, o sea, después de todas esas experiencias, sé que hay centros que ofrecen el servicio de psicoterapia cuando los psicólogos que trabajan allí no tienen la formación en psicoterapia. Entonces nosotros, desde nuestra posición como estudiantes, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Bien. ¿Quién quisiera responder? Por ejemplo, es otro tema desde la psicología, ¿no? Los psicólogos no nos estamos formando para filiación. No tenemos instituciones fuertes como grupo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos apoyando en el Colegio de Psicólogos. Es apoyo, porque no es la función de formar la Federación de Psicólogos. Pero por formar todas las carreras, no todas, estoy exagerando, la mayoría de las carreras de salud tienen su federación. La Federación Médica, la Federación de Enfermeras, la Federación de Obstetras. Psicología no tiene, ¿sí? Y son plataformas que defienden los derechos de los psicólogos. ¿Pero por qué tantos años? No, ya vamos a cumplir 50 años y no hemos logrado eso. Y todavía cuesta, ¿no? O sea, sindicatos, nos quejamos, pero no tenemos una plataforma para... Por ejemplo, en este caso, los colegios, los psicólogos educativos no están organizados. No hay una institución fuerte, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos Educativos. No tenemos. ¿Ya? La UPSI, que es la Unión Internacional de Psicología Científica, ¿sí? Cuando pedimos afiliarnos como colegio de psicólogos, dijeron, no, ustedes no son una institución científica, ustedes son un gremio.
Nosotros, digamos, ¿con quién podemos hablar? ¿Con qué institución científica? Miramos acá, miramos allá, y las asociaciones máximo tendrán 20 miembros, pero no llegan ni a 100, ¿no? Y cuando uno revisa esta institución, las asociaciones de otros países pasan 1.500, 3.000 afiliados, ¿ya? Y en nuestro país eso no falta, ¿no? Entonces, tanto asociaciones científicas como asociaciones fuertes, ¿no? Que es, sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que hacen, porque eso va a hacer que defiendan los derechos, ¿no? Y también espero que antes de irme de la gestión, formemos la Asociación de Docentes de Universidades en Psicología. ¿Sí? En otros países hay, ¿no? Y su lema es cómo debe enseñarse psicología. Entonces, en nuestro país, esa plataforma académica, científica, ¿no? Es para ordenar también la psicología, ¿no? Entonces, somos muy light, ¿no? O sea, somos una profesión que no me quiero meter en problemas, o no, para mí no es esto, o cómo me van a ver, etcétera, ¿no? Y eso creo que es importante empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Asociación de Psicología, ¿no? Y hay dos, hay una asociación y hay una sociedad. Claro, sí, claro, para poder seguir siendo fuerte, ¿no? De terapeutas familiares he visto que están más fuertes, ¿no? Y así debemos. Pero veo que hacen eventos. Sí. Bueno, esos eventos son donde se discute, ¿no? Donde se ponen nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, y también se discute cómo debemos mejorar. Entonces, eso debemos nosotros, ¿no? Empezar a formarnos, a afiliarnos y vamos a visibilizar la psicología a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, yo quería un poco completar lo que ustedes han dicho, pero también un poco referencia a la pregunta, porque yo también he notado, obviamente, que una vez que los estudiantes salen, ¿no? de la universidad y quieren especializarse como psicoterapeutas, que no hay muchas veces una referencia clara de cuáles son aquellos lugares donde realmente me voy a formar bien, donde realmente me pueden garantizar que voy a digamos, poder estar capacitado, y sobre todo que no voy a hacer daño, pues, ¿no? Finalmente al público con el que voy a trabajar. Entonces, creo que un poco tratando de ver cuáles serían aquellas medidas o qué es lo que podría hacer los estudiantes, tal vez para de alguna manera protegerse o poder evaluar mejor de qué manera se pueden preparar mejor y no tal vez ser estafados, por decir algo, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, será un compromiso de llamar al comité de psicoterapia para decirle esa tarea que de alguna manera no le dimos, porque son autónomos. De repente insistir, ¿no? Insistir que el comité plantee el reconocimiento o la afiliación, no sé cuál es la palabra, o que hagamos un registro de aquellas asociaciones, ¿sí? O institutos de formación que sean serios, ¿no? Entonces, bajo un criterio, que pongan un criterio ahí, un checklist de quienes están cumpliendo ciertos requisitos, tiempo, si los psicólogos están formándose si realmente un psicoterapeuta, porque no todos los que están formando han pasado por una formación, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Es un tema particular, porque son instituciones particulares, entonces ahí no nos metemos, ¿no? Pero creo que es una necesidad, un llamado, ¿no? Y ahí iríamos, ¿no? Y también es un poco hasta dónde va nuestra responsabilidad, porque estamos avalando, ¿no? ¿Hasta dónde? Entonces, ese es el punto de quiebre, ¿no? Entonces, espero que este año tengamos ese listado y que de alguna manera garantice, ¿no? Sin comprometer, sino que se evalúen ciertos criterios y dan la garantía, por lo decirlo, ¿no?
El otro que hemos hecho ya hace más de 5 años es que hay una resolución en el Colegio de Psicólogos que estamos reconociendo en el Registro Nacional de Especialidades. Hay un Registro Nacional de Especialistas. Estamos reconociendo aquellos que han sido, digamos, promovidos, o los que forman, pertenezcan a las escuelas y facultades de psicología. ¿Por qué? Porque hay universidades que forman, hacen especialidad en psicología, pero no tienen facultad y escuela de psicología. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿y quiénes forman ahí? Psicólogos, pero si no tienen una escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfermería a veces lanza especialidades en psicología. Hay una facultad en el sur, una facultad en el sur de enfermería que ha hecho terapia bioenergética, ¿no? Psicoterapia bioenergética o psicoterapia en salud mental, ¿no? Y digamos monitoreada y realizada por la facultad de enfermería, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Y hay otros que hacen ciertas gestiones entre una asociación que ve el tema negocio, habla con el decano o el rector y saca la formación, ¿no? Entonces, por eso es que el colegio dijo, bueno, vamos a registrar, de alguna manera garantizamos que es una facultad y una escuela de psicología la que está promoviendo esta especialización, ¿sí? Entonces, eso es un poco las garantías que queremos que se den, ¿no? La formación será otro tema, ¿no? Yo creo que si bien hay que seguir fortaleciendo las instituciones, también hay que fortalecer al usuario, sea estudiante, sea paciente, no asumir una posición pasiva. Los usuarios, los pacientes tienen derechos y tienen que saber cuáles son sus derechos, y uno de sus derechos es a exigir, o bueno, exigir, solicitar información sobre la acreditación de su terapeuta. Yo lo digo siempre en estudios generales, si van a tener un terapeuta, pregúntenle, ¿es licenciado? ¿Está colegiado? ¿En qué escuelas de psicoterapia se ha formado? O sea, es un derecho de uno buscar esa información y también tener un rol activo buscando en las webs, o sea, quién es esta institución, cuántos años, los psicólogos son reconocidos, están colegiados, o sea, y también pedir referencias. Entonces, pero la elección de un terapeuta no debe ser como quien escoge un vestido al paso, sino es un compromiso, no voy a decir un matrimonio, pero sí es un compromiso de largos meses. Entonces requiere una búsqueda minuciosa y no tan ligera. Entonces yo iría por ese lado. Y yo estoy de acuerdo con todas las cosas que han surgido, solamente añado una chiquitita, que no sé si es demasiado exigente para lo que es mi pensar y mi proyección mental, pero yo sí creo que a mí me daría muchísima más calma que los centros de psicoterapia no fueran centros de psicoterapia, sino que puedan las formaciones en psicoterapia ser ofrecidas desde las instituciones, las universidades, porque tienen más solvencia, tienen mayor exige que tengan, que sean avaladas en términos de los ministerios, en términos de instituciones externas que valoran la calidad, exige que los docentes tengan un mínimo de formación, tiene convenios con otras instituciones para que las salidas a campo tengan sentido, tienen proyectos de responsabilidad social para que, por ejemplo, se pueda trabajar a nivel del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio de Salud, a través de distintas vías. Entonces, a mí me daría mucha calma que progresivamente esto pudiera trasladarse a las universidades. Yo soy formada en un centro de psicoterapia, al que adoro, por un tiempo también he sido docente ahí, enseño en otra institución, otro centro de psicoterapia psicoanalítica, y enseño la maestría de intervención clínica psicoanalítica aquí. Quiero decir, pienso que todas son formaciones serias, pero creo, cuando he estado cerca a lo que ha sido la constitución de la maestría de intervención en psicología clínica de la salud acá, de intervención psicoanalítica, he visto la cantidad de requisitos que se han dado que son una fuente de seguridad en relación a la formación. Sí, acá me compromete
señalarlo porque siempre ha sido preguntada. Hay un tema pendiente de las universidades, no aperturan especialidades, ¿ya? Están más orientadas a las maestrías o doctorados, pero necesitamos especialistas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre me preguntan, ¿dónde debo estudiar? ¿Dónde debo estudiar? ¿No? Entonces, hay dos cosas que deben aclararse. Les hablé del Registro Nacional de Especialistas. Eso está por ley. En las carreras de salud tenemos este Registro Nacional de Especialistas. ¿Okay? Pero hay dos rutas de especialidad. Una especialidad terapéutica que pueden elegir, ¿no? Pero eso no les da, digamos, el derecho de ser registrados. ¿Por qué? Porque el registro tiene que estar, o sea, la especialidad tiene que estar en su SUNEDU para que nosotros podamos registrar. Y este registro tan solo lo otorgan las universidades. Entonces, es un segundo título. ¿Okay? Y este segundo título les da, digamos, en Ministerio de Salud, les da más puntaje y también les da un bono. Por eso es que hay estudios, ¿no? De estas especialidades. Nos han preguntado las instituciones formadoras de especialistas en terapia generalmente si pueden registrarlo, pero lamentablemente la ley no lo saca. ¿Ya? Entonces, cuando elijan esta formación, lo que tienen que reflexionar, ¿cuál va a ser su proyecto de vida? ¿No? Su proyecto profesional. Si va a pensar ingresar al Estado, entonces tendrá que ser otro título para tener más puntos. Si no, si va a ser un tema independiente, tendrá su consultorio, puede elegir una de las dos también. Dependiendo, usted evaluando, no todos pueden garantizar, ¿no? Pero si elige una formación terapéutica, puede ser en institución, si es que no tiene una idea de insertarse en el Estado, ¿no? Entonces, eso aclararle porque nos preguntan, me preguntan cuando en el momento en que decidan dónde debo especializar. Entonces hay dos rutas, ¿no? Y otra ruta es, si no va a ser docente universitario, porque está bien, ¿no? O sea, si yo pienso ser docente universitario, me voy a dedicar a la investigación, no hagas una especialidad sino una maestría, ¿ya? Porque la maestría puntúa para docencia universitaria. Además es un requisito para ingresar a la docencia universitaria, ser magíster, ¿no? Entonces, en el Estado o en la institución, a veces te valen la maestría, pero lo que puntúa más es la especialidad, porque el grado es más de investigación y docencia. Aclararles eso para que más adelante tengan pues este reconocimiento formal, legal que tenemos en el Colegio de Psicólogos, este Registro Nacional de Especialistas que le da otro número y que le da el aval para que, o sea, reconoce las instituciones estatales por ley reconocen, y también en el Ministerio, como le digo, les da un ingreso más. Gracias. Tenemos una última pregunta. Sí, ya para cerrar, y quiero ser puntual con esta, en base al pasado y al presente, ¿no?, de cada uno y en base a su experiencia, ¿cuáles fueron los criterios que consideraron en su momento para elegir el enfoque terapéutico, psicoterapéutico, el cual manejan hoy, el cual ejercen, se han formado? Y en el presente, hoy en día, ¿qué criterios recomiendan pues al estudiante de últimos años, al estudiante egresado, a considerar, a tomar en cuenta cuáles son los aspectos para elegir un enfoque y formarse en ello? Eso, gracias. Gracias. Y por un tema de tiempo les voy a pedir, si es posible, en 2 minutos la respuesta. Bien chiquitito. Y yo creo que es una búsqueda personal y una exploración personal. Les cuento que yo primero, cuando entré a psicología, pensé que iba a psicología educacional. Seguí buscando, fui a psicología clínica. Comencé a dentro de clínica a interesarme por la formación cognitivo-conductual.
hice varios cursos cognitivo-conductuales como electivos acá, hice electivos en psicoanálisis, migré en términos de mi perspectiva a esta orientación psicoanalítica, pero es bien curioso porque cuando iba a hacer mi maestría en el extranjero postulé a una familiar sistémica, a pesar de que yo ya estaba formada en psicoanálisis, pero igual dentro de lo sistémico hay algunos vectores de origen que tienen destellos psicoanalíticos. ¿Cómo ha sido mi búsqueda? Así. Por eso al alumno de pregrado yo le digo, no tienes que optar por modelo teórico. Tu objetivo es mirar todos. Si no, no vas a poder escoger. ¿Sigo yo? Bueno, yo llegué a la terapia sistémica a partir de mi internado en la clínica Carabedo. Un día vino un paciente que tenía 14 miembros de su familia. Mi supervisor de entonces, Leopoldo Carabedo, venía de hacer todo un trabajo en psicodrama e intentamos muchas cosas. Y a partir de eso, él me habló acerca de la formación en terapia sistémica y, como digo, habíamos tenido clases con el doctor José Aguayo, que fue la primera persona con la que yo tuve contacto sobre este modelo. Y a partir de eso, eso fue lo que más me gustó, lo que más me decidió, porque a mí lo que me gusta, incluso hasta ahora, es que desde este modelo uno tiene acceso como a todas las piezas del rompecabezas del problema, y eso a mí me fascina, la posibilidad de no solo quedarme dentro de la consulta, sino tener la opción de hablar con todas las personas que pueden ayudar. Y bueno, la terapia sistémica también ha tenido una evolución, y en este momento yo sigo en esa evolución. Como ellos decían, yo me sigo formando. En este momento me interesa todo el trabajo que se está haciendo en diálogo abierto, que es una propuesta súper interesante para cuestionar la idea de la utilización de las medicinas como lo central en un tratamiento. Todos acá que somos psicólogos sabemos que una pastilla por sí sola no cura, que es nuestro trabajo el que va a empujar y a resolver las cosas que están afuera del mundo y no solamente en el factor de la pastilla. Y eso es lo que me interesa ahora a mí. A mí me fascina lo que hago, me interesa muchísimo integrar cada vez más estas ideas donde la fuerza del conversar, que en algún momento hace no sé cuántos años inventó Freud, ¿no? Él es el que por primera vez nos propuso la idea de que conversar cura, ¿no? A partir de eso han habido múltiples desarrollos de formas de tener esta conversación y de proponer salidas. Y yo sigo buscando. Me encanta esto. Gracias. Bien. A ver, yo creo que voy a hablarle como representante de la psicología que estoy ahora asumiendo. Yo creo que debemos pensar en un psicólogo general hasta que se acabe, ¿sí? O sea, debemos salir como psicólogo general. ¿Por qué? Porque ahorita hay una... ¿Por qué ¿cuál es el discurso del Ministerio de Educación para no invertir en un psicólogo por colegio? Porque dicen, hay pocos psicólogos educativos, no tienen, o sea, nosotros vamos a aperturar, pero no van a cumplir, ¿no? Entonces, pero necesitamos especialistas para ver los problemas en una institución educativa. Entonces, yo creo que debemos pensar en un psicólogo general, para no estar diciendo que debemos especializar, ¿no? Aquel que ingrese en una institución educativa y haga carrera, probablemente ya se convertirá en un psicólogo educativo, pero un psicólogo general. Porque si hablamos de psicólogo general y egresamos como psicólogo general, no vamos a estar de pronto todavía viendo hacia dónde vamos, ¿no? Pues decidiendo, ¿no? Ya una vez egresado, probablemente ya se decida especializarse, y una de esas especializaciones será la psicoterapia, ¿no? Porque hay especialidad en psicoterapia, en psicología educativa. Ahora, por ejemplo, ya me acaba de llamar un colega. Me dice que hay una colega que se ha negado a hacer evaluación forense y se ha negado
y ya la fiscal le acaba de abrir proceso. ¿Por qué? Porque hay una ley que todo psicólogo debe hacer evaluación a un caso, hacer una evaluación forense, porque se supone que somos profesionales especialistas en salud mental, y por tanto, ¿quién es un perito? Es un especialista, y así nos ven los demás, y así que estamos capacitados. Entonces, por ahí también vamos a tener que aprender psicología forense. Y ahorita vamos a tener que, me dice, esto, si van a seguir negándose a hacer esto, hay una ley que dice que el profesional debe hacer, y se está negando a la ley por desacato, lo van a denunciar a la colega que está haciendo su célula. ¿Ya? Entonces, eso por ejemplo nos dice, okay, hay que saber algo de psicología forense, ¿no? De neuropsicología, lo que dijo el cerebro, la neuropsicología, ¿no? Entonces, ya ser especialista será después de un posgrado, porque hay mucha demanda, hay tantas cosas que aprender, y eso tendrá que ser una decisión, y a veces va a ser una decisión temporal, porque más adelante tu vida también puede cambiar, puede dar un giro y decir, bueno, ahora creo que mi vida va para este lado. Y eso no significa que estás eternamente en una especialización, ¿no? Puedes optar por otra especialización, porque constantemente, y eso es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? El comportamiento va cambiando de generación en generación, de etapa de vida, etc. Así que lo recomendable es cuando ya, yo creo que sí, el internado marca. Entonces hasta los 5 años, los 5 años, no sé, 4 años de formación, uno debe conocerlo, ¿no? Pero sí el internado marca, ¿no? A mí también me reforzó mi decisión y marcó mi vida de especialización, el internado, ¿no? Yo hice mi internado en Ñaña, en el Centro de Rehabilitación Ñaña, así que de ahí salí como especialista en adicción, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, el tiempo ya nos ha vencido, sí. Y antes de despedirnos, primero que todo quisiera agradecer a nuestro panel y a todos los que han venido aquí.